Ya le decíamos al iniciar este espacio que el Comité de Evaluación del Poder Judicial desapareció el Comité de Evaluación para candidatos y candidatas a magistrados, jueces y ministros para la elección del Poder Judicial. Desapareció porque anoche sus integrantes renunciaron argumentando que existe una imposibilidad jurídica para continuar este proceso. ¿Qué pasó? Que ayer, antes de que presentaran la denuncia los integrantes del comité, el Tribunal Electoral determinó que el Senado debe sustituir a este comité para seleccionar a los candidatos. Lo hará a través de una tómbola. ¿Quiénes serán los responsables? Pues los integrantes del Senado de la República. En la línea está el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Azucena. Buenos días a tu auditorio. Pues ya habían renunciado desde hace varias semanas los irresponsables, habían dejado tirada la tarea. Hay que recordar que más de 3.600 personas confiaron en el Poder Judicial, se registraron en su comité de evaluación para participar en el del 1 de junio de 2025, domingo, que se va a elegir a las personas que van a integrar el nuevo Poder Judicial, y ellos hicieron su parte, buena parte de su tarea, dejaron, después de revisar la documentación de 3.600, quedaron 1.050. Correcto. Y cuando era el tiempo de empezar las entrevistas, salieron con la embajada de que un oscuro juez de Michoacán había dado la orden de que pararan el proceso, cuando ellos pues estudiaron Derecho o no sé dónde lo estudiaron, y saben perfectamente que no procede un amparo contra un proceso electoral. Imagínate que cualquier juez de cualquier rincón de la patria dijera para la elección presidencial. No, hombre, nos mete una crisis terrible. Eso no existe esa posibilidad, no tienen esa facultad ni ese derecho. De hecho, el juez pretendió parar a los 3 comités de evaluación, al del Poder Ejecutivo. Incluso les impuso sanciones a los otros 2. Así es. Y el proceso continuó, no en el caso del Poder Judicial. Entonces, gente que se había registrado en el Poder Judicial acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque su derecho electoral estaba siendo lesionado, ya que la Constitución establece que si un poder no integra sus propuestas se queda fuera. Ellos estaban pues provocando, lo que querían era eso, que dejáramos fuera a quienes se habían registrado y buscar deslegitimar la elección. Entonces yo desde un principio declaré que sí se preveía en la propia Constitución la convocatoria, que la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política podían resolver casos no previstos. Sin embargo, no fue necesario porque, como bien lo comentas, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la mesa directiva a su vez decidiera quién hiciera el proceso de insaculación. Ya no nos pidió que hiciéramos entrevistas a estos más de 1.050, dame el número por bueno, sino que directamente de a lo que se hayan inscrito cada quien. A los 1.050, pues, todos van a entrar a la tómbola. Todos van a entrar, que recordar, porque con eso también se ha hecho mucha descalificación, que pongamos que tienes que tener 5 candidaturas y tienes 50 aspirantes de primer nivel. Bueno, pues esos los sorteas y sacas los 5 en igual número, 6 para decir paridad, 3 mujeres, 3 hombres, y los que salgan sorteados, esos serán los candidatos que irán a la elección y será el pueblo con su voto el que determine. Aplica para los 3 poderes. En el caso del Ejecutivo y del Legislativo ya pasaron, están terminando las entrevistas y tienen para este viernes publicar las listas de quienes van a ir al proceso de insaculación la próxima semana. En el caso 2 posibilidades fue lo que pensamos. Una, que fuera el propio Comité de Evaluación del Poder Legislativo el que hiciera la insaculación, pero los metíamos en una tarea adicional, los cargábamos de trabajo, los desviamos de la tarea que están haciendo, que va muy bien, y además poníamos en riesgo que todo lo que han hecho lo impugnaran en su conjunto, cuando pues lo único que podrán impugnar en todo caso es este último proceso del Poder Judicial. Entonces decidimos que fuera la mesa directiva la que haga el próximo viernes 31 de enero, que además es la fecha límite para que nos dio el tribunal para hacer la insaculación. Una vez que se haga, por ejemplo, se hacen los del jueces que quieren ser del área civil o del penal, o de competencia económica, así vamos a ir hasta llegar a ministros y aspirantes a ministras.
Lo que me Dime. decía aquí la ministra, la magistrada Emilia Molina, integrante Sí. del comité, es decir, bueno, ella mencionaba, estamos entre dos fuegos porque el tribunal nos está ordenando una cosa, los jueces dos nos están ordenando otra y acudimos a la Suprema Corte para que ellos nos digan a quién tenemos que hacerle caso. La ¿Y Suprema Corte pues tú va, sabes dónde estudió Derecho esta magistrada? no lo sé. Mm. Sería bueno saberlo, porque cualquier abogado sabe que no procede un amparo contra un proceso Lo que electoral pasa y es no que lo tenían que que ellos argumentan consultar es a que la no es Corte. electoral, No, ¿cómo no sino va un a ser tema electoral? constitucional. ¿Cómo no va a ser electoral? La propia Corte determinó, se atrevió a determinar dentro de las cosas que decidió que no era una reforma constitucional, sino que era una reforma electoral, y estamos hablando de un proceso electoral. Pero además, lo más grave de todo, todavía eso ya está en la ley, que ni procede un amparo contra una reforma constitucional, ni procede contra un proceso electoral, pero inclusive hicimos reformas a la Constitución que se llaman la supremacía de la Constitución, que eso que allá estaba lo llevamos al marco constitucional. Pero todavía más lejos, donde estudió Derecho, insisto, porque el área que está resolviendo es el Poder Judicial. El propio Poder Judicial se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cualquier abogado sabe que así como nadie puede meterse en el área penal porque es un área especializada y deciden los responsables de esa área cuando es un asunto penal. De igual manera, no hay quien tenga máxima autoridad en materia electoral, sino el Tribunal Electoral, Sí. y el Tribunal Electoral ya previamente al INE le había dicho: esto no procede, sigue con el proceso, porque hay que recordar que el INE también detuvo el proceso. Y a pesar de que ellos lo sabían, se hacen los locos, porque lo que quieren es que no haya la elección. Entonces, nosotros les preguntamos a los que nos pusieron, que fue la Suprema Corte, y la Suprema Corte se atrevió a votar que 2/3 de 11 son 6. Hay que recordar eso, cuando no alcanzaron los 8 votos, ¿dónde estudiaron aritmética? No, han querido descarrilar el proceso, han sido muy irresponsables, no tienen moral, La no tienen Suprema Corte, ética. particularmente. Todos ellos, la Suprema Corte, a excepción de los 4 que votaron en contra de que pudieran modificar la Constitución, y luego hubo 2 que han estado en el bloque de la presidenta Norma Piña y que no acompañaron la decisión, que era una aberración jurídica de que 2/3 de 11 eran 6. Entonces han hecho todo. Yo pensé que ya se habían allanado, y al final tiran la tarea cuando ya estaban en la etapa fundamental, porque ya terminamos la próxima semana. El propio Senado tiene la responsabilidad de integrar las candidaturas de los 3 que envían los 3 poderes, y enviarlos al INE, y se acabó, y ya el INE hace el proceso Oiga, de elección. sí. Dime. Senador, déjeme, todos los partidos votaron en contra No, de esto, salvo Morena. ni siquiera, no, Morena, PT y Verde sacamos adelante Bueno, la Morena, PT, reforma, Verde, pero no es todos los partidos, ni un partido, No, hay una regla, tienen que ser proceso. 2/3. No, de tienen este que ser 2/3. proceso de la tómbola el viernes. Pues te insisto, pues está en la Constitución, son 2/3, pero ni siquiera fueron. Ni siquiera fueron, el PRI y el PAN ni siquiera fueron. Y MC votó en contra. Bueno, según lo que escuchamos Solo de Luis Donaldo Colosio. Solo fue Luis Donaldo Colosio, fue solo él, ni siquiera fue la representante de la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política del Movimiento Ciudadano. Dentro de la reforma, es el senador Gerardo Fernández Noroña, dentro de la reforma, senador, se especifica que si un poder no presenta sus candidatos, otro lo puede absorber, porque era otro de los argumentos. No, primero, no estamos absorbiendo nada. O sea, vuelvo a insistir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima responsabilidad en la materia, y decidió proteger los derechos electorales de los que confiaron en el Poder Judicial. Es que son simpáticos. Si nosotros hubiéramos dicho, pues la Constitución dice que se quedan fuera, ya, adiós, ya está, nos dejaron fuera, esa era la idea, que no sé qué. Ahora decimos, yo dije desde un principio, no nos vamos a dejar fuera, porque nosotros tenemos facultad, según la Constitución, para resolver lo no previsto. Y un sabotaje, no que por negligencia, que se hayan atorado, que hayan sido omisos en alguna cosa, no, decidieron sabotear el proceso. Eso es un proceso no previsto. Tú no puedes pensar que un poder de la República, además nada menos que el mismo poder que se está democratizando,
llegue al grado de decir, pues saboteo la elección para que no salga. Estos Y entonces, 1050, a diferencia de los otros, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que pasaron por entrevistas y algunos otros exacto, filtros, pues no pasaron ni siquiera por una entrevista ni por un examen. pero son los mejores, son los de la carrera judicial, son los non plus ultra, son los más preparados del mundo. Pues eso nos han dicho. Pues no necesariamente. No, sí, pues eso nos han dicho, yo los he oído inclusive a los medios decir eso. Entonces, pues sí, van todos porque son muy buenos, pero finalmente quien determinará es el pueblo con su voto. Lo que nosotros estamos haciendo, para que más, fíjate, todavía menos te va a gustar, porque hay una No, a parte mí de la ni me gusta ni me sentencia, disgusta. hay una parte de la sentencia que dice que Ajá, una vez que hagamos la insaculación, nosotros debemos mandarle esa información a la Corte para ajá, que la sí, valide. Y ya la Corte dice, pues sí, esos son nuestros candidatos y correcto. adelante. ¿Y si Pero dice va que a no? decir que no. Ajá, Déjame hacer al adivino. Tengo la ajá. intuición de que van a decir que no. A ver. ¿Y? Entonces, si dicen que no, dice el tribunal que aplica la iniciativa ficta y que esos son los candidatos y que a nombre del Poder Judicial los enviemos nosotros Bien. al Instituto Nacional Electoral. Dicho de otra manera, se cerró toda posibilidad a que el Poder Judicial siga saboteando. Te voy a decir de todos modos qué va a pasar, que van a seguir dando amparos, aunque no proceden los amparos en materia electoral, van a seguir ahora diciéndole al INE, metiendo una presión enorme de que pare la elección, y la elección se va a llevar a cabo el 1 de junio de 2025 y Muy el bien. pueblo decidirá con su voto al nuevo Poder Judicial. Podemos hablar el viernes y usted me iba a agregar algo respecto al procedimiento de la tómbola. Sí, que el viernes lo vamos a hacer de manera pública, es también otro Ah, muy bien. mandato del Ujú. Tribunal Electoral que debe ser, va a haber notario, va a transmitir el canal Congreso, van a estar invitados los medios, siempre que son, los mirones son de palo, decíamos de niños, tienen que guardar absoluto silencio y corresponde a la mesa directiva. El procedimiento no se debe interrumpir bajo ninguna circunstancia, debe llevarse a cabo hasta terminar. Ujú. Entonces, estamos sí, ya preparados y viendo los últimos detalles para este proceso inédito e histórico. Bien. Y sí, nos cayó la guillotina cuando ya nos estábamos despidiendo, Sí, así sí, es que sí. pues, un No hubo abrazo al ninguna, ayer decía Luis auditorio. Donaldo Colosio que lo mejor era dialogar y llegar a un acuerdo civilizado, etcétera. Ya no hay lugar para el Está diálogo, bien que senador. vaya Luis Donaldo Colosio, nuestra representación con la ministra Norma Piña y haga un diálogo civilizado, respetuoso y luego venga y nos diga qué logró. Pues acuérdate que yo invité a la ministra presidenta Norma Piña hace mucho, ¿no? Ujú. Ya es algo de mi pasado que no me quería acordar, la invité a una sesión del aniversario de la instalación del Senado. Estuvo ahí con nosotros y pues, hizo una serie de puentes y tal, y no tienen palabra, ese es el problema. Bueno. Pero además, ¿qué vamos a acordar con ellos? Y ya dijeron que no. Bueno, pues la decisión de ayer, que ya habían renunciado en los hechos y los Ujú. desvergonzados Sí, sí. apenas presentan su renuncia, pues es evidente que no tienen ellos no quieren que se haga la elección, ese es todo el tema, ¿no? Rechazan, no le reconocen al pueblo. Imagínate los niveles a los que llegan con esos cerrados. Que un oscuro juez de Michoacán se cree por encima de los tres poderes de la República y por encima del soberano, solo le falta decir la Constitución soy yo. No, han llegado a niveles grotescos, la verdad. Senador, atentos al procedimiento del viernes. Gracias, Gerardo Fernández Noroña. Gracias, senador. Un abrazo, feliz año. Me dicen que Ah, todavía hasta todavía se junio se puede. vale. Claro que sí. Igualmente para usted y para su Hasta familia. luego. Gracias, senador. Hasta luego.